Saben que de alergias las hay durante todo el año. Lo que ocurre que desde siempre hemos asociado más la primavera que otras estaciones a las alergias. Ciertamente la primavera es una de las estaciones más alergénicas. Y es por eso que hemos invitado, y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, a una autoridad en la materia. Es el profesor Enrique Martí Guadaño, que es un excelso alergólogo. Profesor Martí, muy bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias a usted. Nada, por aceptarlo a usted. Alergias todo el año, ¿no, profesor? Efectivamente, nosotros tenemos un abanico muy grande, ¿no? Sí. de patologías que vienen a nuestras consultas. Uno tendrá una alergia a la aspirina, Claro. a la medicina a cualquier época del año. Uno tendrá una alergia pues, a un fruto seco cualquier época del año, por eso sí. Pero sí que realmente, como muy bien decía, hay estaciones en las que predominan pues, las situaciones alérgicas, sobre todo las ambientales, y una de ellas es la primavera. Hablamos de alergias. Tal vez habría que empezar preguntándole qué es una alergia, profesor. Bien, intentando pues hacerlo de la forma más sencilla posible, como cuando hablamos con nuestros pacientes, la alergia es una reacción del sistema inmunológico. Y decimos, ¿qué es el sistema inmunológico? Pues está destinado desde que nacemos hasta que nos morimos a combatir fundamentalmente infecciones, ¿no? Bueno, cuando ya entramos en el mundo de alergia, parte de ese sistema inmunológico no reconoce como normal, pues ese, le llamamos alergeno, esa causa. Sí. Y el ejemplo típico es que, pues, si ahora aquí nos entra un melocotón y yo soy alérgico al melocotón y no lo sé, mi organismo interpreta como una agresión, fabrica unos llamados anticuerpos que reaccionan con la piel del melocotón y en mi punto débil se desencadena la reacción alérgica, que puede ser muy variada, desde pues, picor de nariz, pues, lagrimeo, me puedo hinchar un ojo o puedo desencadenar una anafilaxia que ya es otro tema, pues, que si luego quiere lo podemos comentar. Eso ya es un tema que nos va la vida, que nos puede ir la vida. Por eso ahora que hablaba del melocotón. A mí siempre me ha comentado el profesor Martí Guadaño que uno puede comer melocotones durante 45, 50 o más años. No le ha pasado nada, al contrario, le encantan los melocotones y un día entra ese melocotón y ¿por qué demonios le provoca la reacción alérgica? La podríamos poner en el saco de las preguntas del $1.000.000. Sí. O sea, es una gran incógnita. No hay una predicción. Vamos a ver, siempre nos basamos en antecedentes, ¿no? Sí. Antecedentes, pues si hay personas alérgicas en la familia. Por ejemplo, cuando hablamos de la población infantil, podemos hacer una predicción, pero no a qué, de que el niño va a ser alérgico si ambos padres son alérgicos y tienen la misma enfermedad. Hay grupos de países nórdicos que han hecho unos estudios pues, de miles y miles de casos y dicen que quizás puedes llegar hasta un 80%, una predicción del 80%, pero no dirá si será el melocotón o será pues, a la castaña o será un tema fresa ambiental. No. Cada vez hay más alérgicos. Se dice que como mínimo la mitad de la población es alérgica. ¿Por qué cada vez hay más alérgicos? Si me permite, añado que ese 50% que decía, en países industrializados, en países pues como en nuestro entorno, ¿no? Del primer mundo. Efectivamente, pues es plurifactorial, o sea, hay diversas respuestas a su pregunta. Pues, por ejemplo, primero de todo, las personas se quieren cuidar más. Es decir, antes, pues, antaño uno sabía que tenía un resfriado potente durante los meses de primavera y decían, bueno, cuando se pasa, pues hasta el año que viene, ¿no? Sí. Y no hacían ni caso, ¿no? Luego hay el tema de... No decimos abuso porque así ha de ser, el hecho de que desde pequeños, desde edades tempranas, Sí. ya al niño se le protege mucho de las infecciones, ¿no? Con las vacunaciones. En cuanto está enfermito, pues antibióticos, ¿no? Entonces hace que haya, y aquí sí voy a hacer un poquito de terminología, ¿no? Hay dos tipos de células, unas que potencian la lucha contra las infecciones y, claro, al disminuir las infecciones, aumentan las células que producen las alergias. Y le pongo un ejemplo, en países tercermundistas, Etiopía, Sí. están los sistemas inmunológicos de la población etíope, lo tienen tan potente luchando contra las infecciones, contra los virus, contra las bacterias, contra los protozoos, que no hay alergias allí. O sea, ¿por qué? Pues porque la prioridad es esa. Venimos aquí, pues entonces nos pasa esto. Pero siempre ha de haber una predisposición, porque ¿por qué yo soy alérgico al melocotón y no usted? Pues esta es la pregunta. Más factores, pues, es el tema de la contaminación. Factores que son pues, externos
Y esto se ve que aumentan terriblemente pues, las situaciones de alergia, sobre todo las respiratorias, cuando hay contaminación. Ya se han hecho estudios pues, del papel, el rol que tienen las partículas diésel que emiten nuestros vehículos, también como empeoramiento del asma. Estas partículas diésel hacen daño también en los árboles que producen unos pólenes más agresivos y si el paciente es alérgico a ese polen, pues tendrá más problemas. Es decir, que hay muchas situaciones que conducen a que cada vez haya más alergia. Ahora que hablaba de los antibióticos y hablaba de los medicamentos, evidentemente no he podido dejar de pensar en el COVID y en las vacunas del COVID. Cuando íbamos a vacunarnos nos hacían sentar 15 minutos para ver si nos provocaba alguna reacción alérgica o no. Y después también se ha hablado de alergias, ¿no? a la propia patología, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto? Mire, el tema, nosotros pues debuta primavera, ¿no? Marzo, Sí. nos confina en marzo de 2020. Sí. Bueno, y se pone en marcha una serie de trabajos. En plena primavera, sí, de trabajos sí. multicéntricos para poder producir una vacunación efectiva. A veces se hace la crítica, a veces gratuita, de que se corrió demasiado cuando teníamos un estándar de que las vacunas para llegar a tener tal, pues que duraban años, sí. Pero aquí pues la cosa funcionó porque el sistema es diferente. Pero cuando se solicitaron voluntariado para realizar estas vacunas, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, se descartaron en este grupo muy abundante, pero los que eran alérgicos. Es decir, usted iba, pues estaban remunerados, ¿no? Y pues sí. Iba, y ¿es alérgico usted? No, yo tengo asma, pues usted no. Es decir, se separó este. Entonces, bueno, hacia diciembre del mismo año ya aparecen las primeras vacunas, sí. Y se empiezan a publicar casos tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña de reacciones alérgicas importantes. Bueno, volvemos a estudiar y al final sabemos quiénes son los malos de la película. Son unos aditivos que necesitan esas vacunas. Uno se llama polietilenglicol, que está en Pfizer y en Moderna, y el otro se llama polisorbato, que estaría en Janssen y AstraZeneca, que pues hay gente que es alérgica a ellos, que son aditivos que también están en otros medicamentos, a la que nos proporcionan las herramientas para poder diagnosticar estos aditivos, pues empezamos ya a hacer y aconsejar y ya está. Es decir, por supuesto que hay otros efectos secundarios como tienen todos los medicamentos, pero no alergias. ¿Y este año qué tipo de personas con alergia lo van a pasar mejor? ¿Van a pasar una primavera, pues digamos que relativamente bien? ¿O quiénes no lo van a pasar también? Porque esto depende también de lo que ha ocurrido en estaciones anteriores, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí hay varios papeles para poder un poco situar y de hecho hay, por ejemplo, aquí tenemos a disposición nuestra en nuestro territorio unas cuantas captadores de polen que te dicen cómo está y ya puedes avanzar, pues depende de la alergia que tengas y demás, ¿no? Pero se ha dado también el tema, es muy importante el tema de la climatología. Estamos pasando una primavera un poco, hablábamos hacía 4 días en ciertas regiones del territorio nacional. De sequía. Sí. Y ahora está cayendo. Perdón, pero las expresiones están desbordándose e interrumpiéndose pues, eventos en toda España de fiestas populares por eso, ¿no? Entonces, eso va a depender... Sí, la climatología es fundamental. Es fundamental porque, claro, si hay un otoño o un invierno pluvioso, normalmente hay una primavera... más seca. Sí, entonces hay otro tema que... Justo por estas fechas quizás está cambiando ese tema de la mascarilla. Sí. Porque, claro, hemos estado hasta hace 4 días con la mascarilla externa, en ambientes externos, sí. En interiores, vale, pero en ambientes externos, pues las personas alérgicas al polen ya iban protegidas y estos 2 últimos años, pues este año me encuentro mejor de todo. Ha habido menos. Ha habido menos. Nosotros a nuestros pacientes polínicos les seguimos aconsejando por un doble motivo. Uno, sobre todo, pues para no bajar la guardia, ¿no?, en la lucha contra la COVID, y la otra para que mejore su polen, ¿eh? Y iremos viendo, estamos ahora justo que no llega ni a la mitad de la primavera, pero ya están apareciendo casos, están apareciendo casos.
Yo creo que lo de la mascarilla para estas épocas todavía sería interesante mantenerla, ¿no? No digo ahora incluso, sino incluso en años futuros. Sí, pero sabe que no tenemos una cultura nosotros de mascarilla, ¿no? Comparado con pues, países orientales, que los veíamos cuando venían aquí un grupo de japoneses. No ha habido gripe estos 2 años. No, por algo será también, ¿eh? Que sí. Hombre, y cuando hablas con sanitarios que están en la atención primaria, dicen, oye, las epidemias estas de gripe, que se moría mucha gente mayor y no salía tanto a la prensa, era porque había un contacto directo simplemente en la sala de espera, todo el mundo tosiendo, ¿no? Claro. Decía antes el profesor Martí Guadaño, recuerden que las alergias pueden provocar desde una rinitis, desde un lagrimeo, desde un enrojecimiento de piel, hasta un shock anafiláctico. Y cuando hablamos de shock anafiláctico estamos hablando de ocorres o la vida puede correr riesgos y peligro. Yo por eso siempre le pregunto, nos falta educación en muchas cosas y la educación médico-sanitaria está todavía, bueno, con muchos vacíos, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que debiéramos de llevar una adrenalina encima, ustedes me dirán, ¿y para qué? ¿Para qué quiero? Si además no soy alérgico, ¿no? Bueno, el shock anafiláctico puede ser mortal. Efectivamente, y se sigue muriendo personas en nuestro territorio. Normalmente son casos inesperados, personas que no lo sabían, personas que lo sabían y no llevaban el tratamiento correcto, y estos son los que nos hace más daño moral, ¿no? En el sentido que piense que la adrenalina, creo que es en 1905 es cuando se descubre, se sintetiza, y bueno, ha pasado siglo y pico, ¿no? Y han salido unos nuevos artilugios que son, vamos, tan cómodos como puedes llevar aquí un bolígrafo. Exacto, efectivamente, ¿no? Sí. Entonces, lo que usted decía, una falta de educación en este caso, diría sanitaria, ¿no? De que haya una concienciación muy importante en todos los aspectos, pues en las escuelas, en el mundo de la restauración, qué importante sería. Yo a veces he tenido, entre comillas, discusiones con amigos de la restauración. Digo, qué bien sería que tuvierais aquí una adrenalina, y aquí empieza la eterna discusión, y no lo hacen, o por lo menos no me lo indican, que sea por un tema económico, porque igual que les digo, tienes 6 clases de ginebra, y sin embargo, pero ¿y quién se la pone? Y tal. Digo, muchas veces el propio paciente que se la ha dejado, otras veces pues un sanitario que haya en la sala, y es que es inmediato. Es sota, caballo, rey, la aplicación, porque el gran problema no es que se te hinchen los ojos y tal, lo tenemos aquí a nivel... Es que te asfixia, claro. Se llama edema de glotis, que es una muy cerradito, y que la adrenalina te da una seguridad total. Y hoy en día, digo, es un pecado mortal, hablando en términos religiosos, que uno se muera por falta de adrenalina. Por eso siempre que hablo con el profesor Martí Guadaño me gusta sacar el tema de la adrenalina, no por otra cosa, sino porque imagino que a los médicos y a todos, ¿no? Lo que nos corroe luego por dentro es que alguien se muera pudiendo salvar la vida tan fácilmente como es un pinchazo ahí en la pierna donde caiga, ¿no? Efectivamente, hay una técnica, pero donde caiga. Donde caiga. Ahí no va a ser problema. Y siempre, cuando hablamos... quitamos el tabú de que, ¿y si se la he puesto y no le hacía falta? Digo, no pasa nada. Claro. Todo el mundo tiene un subidón de adrenalina en un momento. Hay ciertos parques de atracciones, ¿no? Hay gente que la busca. Hay gente que la busca. Yo siempre les digo, hay una atracción, ¿no, famosa, ¿no? Que es el Dragon Khan. Pues es como si bajaras no una vez, 2 veces, ¿no? Pero bueno, hay gente que hace puentings, hay gente, bueno, y hay gente que si aquí entra alguien ahora y nos da pues un susto, pues posiblemente nosotros haremos una descarga de adrenalina, ¿eh? Pero vamos, lo que usted ha dicho, ojalá hubiera personas del mundo, ¿no? de los medios como usted, que siempre hace casi apología, que diría yo, pero nada, bienvenida sea desde el punto de vista de los alergólogos. Pues profesor Martí Guadaño, gracias a usted por su tiempo, y antes de que alguien nos dé un susto vamos a dejarlo. Un abrazo, cuídese mucho y hasta pronto. Gracias. Gracias, profesor.